Voces en la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERC. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene. Hay días que inician con preludios y avanzan en la mañana con piezas corales, para que al mediodía nos encontremos con sonatas y en la tarde con cadencias recibamos una noche a manera de coda. Esto es Voz en la Periferia y hoy se llama este capítulo Julia Florida. Vamos con literatura. Voces de la literatura, un homenaje a los maestros de la palabra. Muchos libros se podrían llenar y tantos otros se podrían quemar en torno a las vivencias de Ada Rama Quizá Laval, o que es la misma, la magistra Julia Florida. La letra siempre es blasfema o lambona ante una personalidad, o eso que llamamos personalidad, pues la reduce o la amplía en extremo. Sería un disgusto terrible pecar por defecto, en cambio la exageración es preferida, y no por su irrealidad, sino por su tesón, dado que de este modo al menos se habla con entusiasmo y respeto. Advertido por esto, pero haciendo caso omiso, me dispongo a introducir y recuperar la atmósfera de ese ser de contradictoria memoria. Es la voz de Miguel Romero, autor de Julia Florida, el libro del cual vamos a hablar hoy porque hoy es el lanzamiento de este magnífico libro. Maestro Dr. Miguel Ángel Romero Ramírez. Miguel Romero, el doctor Miguelito. Bienvenido de nuevo a Voz en la Periferia. Bienvenido Nicolás Contreras, también a Voz en la Periferia en nuestra mesa de trabajo el día de hoy. Bueno, arrancamos con el primer párrafo de Julia Florida. Y empecemos con, como dice el título, y como dice el índice de este libro, que es un libro espectacular porque tiene creatividad a dos manos, tiene novela, prosa preciosa, tiene poesía, tiene epistolario. ¿Cuál sería el preludio de Julia Florida? Básicamente la idea, ¿no? La idea de la cual nace siempre un personaje, nace un libro, nace cualquier intención, nace cualquier deseo, ¿no? La idea. Creo que el preludio precisamente es esa imagen que se ve, que a veces llega, que a veces es don, que a veces es regalo, a veces también es condena, porque a veces estamos atrapados por una imagen que finalmente nos subyuga y nos hace finalmente escribir eso que nos está diciendo. Sí, el preludio de Julia Florida es eso, básicamente una imagen que se fue perfilando al escuchar precisamente la canción Julia Florida de Agustín Barrios Mangoré e intentando poco a poco ir trazando una idea de quién es finalmente esta Julia Florida, cuál era el personaje de esta canción y finalmente escribiendo 200 y algo de páginas para expresar ese nombre, porque al fin y al cabo esta novela nace para explicar tan solo dos palabras: Julia Florida. Julia Florida. Tenemos una pieza coral después del preludio. Esa pieza coral, ¿cómo surge? ¿De dónde se gesta? Sí, la pieza coral, digamos que es algo que está a varias voces, ¿no? Al menos a 4 voces tiene que haber. Y como pasa en los estudios de armonía, pues hay movimientos de las voces que son prohibidos, ¿no? Como por ejemplo movimientos paralelos no se pueden hacer, etc. Movimiento de quintas. Y precisamente la pieza coral aquí en Julia Florida es decir de muchos modos lo que no se puede decir de un solo modo. De hecho, Julio Cortázar en su estudio sobre el surrealismo, también Walter Benjamin en su estudio sobre el surrealismo, dicen ellos dos que no se puede reducir el campo de lo poético, de lo estético, a simplemente un embellecimiento o un adorno de lo prosaico, de lo narrativo. Y es así cuando hago la pieza coral intentando decir lo que tal vez el tenor no puede decir de la soprano, y cada uno de ellos va diciendo lo suyo, pero armonizados, ¿no? Armónicamente. Y es así como la pieza coral es finalmente estructurar varias voces, estructurar varios matices y que digan finalmente una sola cosa.
espectacular. Y luego, porque en este índice pues es totalmente musical, tendríamos lo que el autor ha denominado la sonata. Uno piensa en Beethoven, piensa en los gigantes de la música clásica, y esa sonata tiene mucho romanticismo, ¿no es cierto? Así es. Así es. Es que no puedo pensar sino en el Clair de Lune de Beethoven, porque es la sonata más, bueno, más excelsa del romanticismo, bueno, no solamente alemán, sino mundial, musicalmente hablando también. Y creo que esta novela también tiene mucho de romántico, en el sentido propio de la corriente. También de la música, de la corriente literaria, también de la música. No solamente eso, sino porque tiene un romanticismo no solamente francés y alemán, sino también al estilo inglés, que es victoriano, algo gótico. Y así, por ejemplo, cuando comienza la pieza coral, luego que se convierte en sonata, empezando con esa noche bogotana, con las farolas de Bolívar en el Parque Nacional, pues dan también esa idea de esta Bogotá gótica y romántica victoriana, hermanada de Londres, y pues así es que se origina la sonata de esta pieza. Espectacular. Nicolás, tú te has tenido la oportunidad de leer el libro, igual que yo, pues digamos en una mirada editorial, una mirada muy que me conecta también con la literatura del siglo XVIII-XIX inglesa. Me conecta con Richardson, me conecta obviamente con los autores de la segunda parte del siglo XIX no ingleses, pero sí hay algo de Dostoyevsky seguro. Hay como un reflejo muy muy profundo de Oxford también como escuela. Sí. El caso es que, Nicolás, ¿qué te dice a ti como lector Julia Florida? Bueno, hablándolo desde una visión un tanto más rústica, ¿no? Porque también esa es la gracia mía, contar las cosas de una forma un tanto más rústica. Lo siento como una inmersión muy profunda en otro ser. De alguna forma intentar desvelar aquellas cosas que en ese ser nos pueden enloquecer, pero a su vez también nos pueden inspirar. Hay un apartado en el que precisamente hablas de cómo esa Julia Florida se convierte siempre en una contradicción, en un llevarte a lo más alto, pero a veces también ser bastante redundante, o también, no sé, hay una parte que me causó bastante gracia, y era cuando hablabas de cómo estaba persiguiendo a los chicos en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo con un zapato. Con una chancla. Entonces, claro, tenemos esta mixtura muy chévere, y la mixtura, que es buena parte, diría yo casi que central, de la conexión que tienes allí con Julia Florida adentro del texto, me parece que también es una mixtura entre aquello que en cierta manera puede llegar a ser en extremo refinado, casi barroco en la escritura. Vamos tomando cada cosita, vamos refinándola para después también acercarla y hablarnos de cosas mucho más cercanas, mucho más de acá, del sonido de ese bus, de la manera en que muere un cachorrito, cosas de ese estilo que nos van conectando, pero que a su vez también nos van diciendo, mire, es que el ser humano es eso, es un nido de contradicciones, una cantidad de cosas que en el instante están y después cambian, y que eso también hay que dinamizarlo, incluso desde la conciencia de la relación, porque es un X hablando de un Y, estamos hablando de una relación. Eso es una belleza de aproximación, pero hay algo que me encanta, y es cómo el doctor Miguelito trasciende la prosa y nos lleva a versos hermosísimos, versos libres, versos que entrañan definitivamente una experiencia autobiográfica, y a la carta, al epistolario. O sea, eso es como ver Pamela la virtud es encantada, digamos, de Richardson en el siglo XIX, o las cartas de los clásicos romanos, autores romanos que hacían epístolas, ¿no? Incluso Ovidio, que tiene una epístola de Ponto, que es una de sus obras maestras, que tiene que ver con su exilio, de hecho con su destierro, en Tomis, que es la ciudad final donde pues, él la pasa por ahí. Hay algo bellísimo, y es, hombre, ¿por qué ese viaje por los géneros en el propio libro? O sea, ¿por qué ese gusto creativo de avanzar en la prosa, en la poesía y luego en la epístola, en la carta?
Bueno, sí, habría dos respuestas ante esta pregunta. La primera, retomando también lo que ha dicho el profesor Nicolás, que evidentemente la contradicción de la persona implica decirlo de muchas maneras, ¿no? Decirla de muchas maneras. No se puede uno encajonar en una sola perspectiva, porque una perspectiva única lo que nos haría es reducir una personalidad compleja, extravagante y contradictoria, paradójica, que entonces hay que decirlo de muchas maneras, ¿no? Y muchas maneras también es telúrico, más que mundano o contradictorio, es telúrico, ¿no? Tiene que ver con la tierra. Y no sé si se me está escuchando. Sí. Y lo segundo tiene que ver con, bueno, con lo que usted decía, profesor Francisco. También es una cuestión puramente práctica. Este libro, digámoslo así, que aunque lo haya sintetizado y escrito en un mes, por decirlo así, o sea, sin embargo tiene párrafos de hace 10 años. Hay poesías de hace 15, por decirlo así también. Hay cartas reales. O bueno, cartas escritas sinceramente a personas, pero pues reinterpretadas ahora. Entonces hay también prosa simplemente de prueba, ¿no? Voy a describir, por ejemplo, una noche en el Parque Nacional, en el puente llamado El Arzobispo. Entonces simplemente quiero hacer ese intento. Y ese intento me gustó y dije, sale, se queda ahí como sea. Entonces eso es, digámoslo así, también una cuestión puramente práctica. Y también aquí tengo que reconocerlo, no lo he dicho a muchas personas, que también era como una puesta en escena o un atreverse a finalmente a poner lo escrito de un modo de darle unidad y finalmente de que eso se pudiese publicar. Entonces era también una cuestión práctica de que no voy a escribir ahora en un mes 100 páginas, sino que ya tengo 100 páginas escritas. Falta es darles una unidad que las había, ¿no? Increíble y preciosa esa manera de escribir. Bueno, viene la cadencia. Cuando a mí me dicen la palabra cadencia, como está en el índice del libro, partes del libro, yo siempre pienso en América Latina. Para mí la cadencia es un bolero, es un baile apretado de cuerpo a cuerpo, donde las mejillas se tocan y donde los labios se encuentran de manera furtiva, coqueta y definitiva. Porque cuando uno baila en un cuadrito, sea un vallenato de esos suavecitos, un paseíto tranquilo o un soncito o un bolero de cuadrito, eso termina en beso cuando la cosa es bien hecha. Sí. Entonces esa cadencia en Julia Florida sí se parece a un beso como el que estoy describiendo. Sí, es una cadencia de caderas. Es realmente, digamos que Julia Florida, ayer hablando con el profesor Francisco, me llevé esa pregunta en la noche y en la madrugada también la estuve reflexionando, y es finalmente, ¿quién es Julia Florida? Y evidentemente Julia Florida no es nadie, pero es todo también, ¿no? No es un rostro en específico, pero también lo son todos. Y creo que la cadencia explica muy bien también ese ritmo, ese dejarse un momento. Digamos, la cadencia siempre viene después del clímax, ¿no? Después de la apoteosis viene un punto de respiro, de calma, de algo muy sutil y suave, ¿no? Que hace recobrar ánimos para continuar, porque hay que continuar. Es como un beso siempre es cadente, candente, es algo. Y creo que así está también escrita, digamos, la idea de Julia Florida, porque creo que Julia Florida expresa esa eterna tensión entre el sí y el no, entre el ceder y el no ceder, entre el aquí y el allá, ¿no? Esa paradójica contradicción de lo que se muestra y de lo que se oculta, de lo que se puede afirmar y de lo que hay que negar. Entonces creo que la cadencia es ese vals, es ese también, ese siempre tres cuartos, que también nuestra música colombiana lo tiene muy impreso, pero es eso, finalmente un respiro frente a, por ejemplo, frente a una muerte, ¿no? No voy a hacer spoiler, pero frente a las muertes, un respiro. Frente a las muertes un respiro. Y viene la coda. Ay, la coda, que para mí es lo mejor de la música, porque es el regalo que el autor nos da cuando termina su trabajo.
Realmente una coda es una belleza en cualquier álbum y uno siempre la repite y la repite y la repite y casi que se vuelve aficionado a la coda más que a todo el álbum. Eso normalmente le pasa a uno. Así es. En Julia Florida la coda, ¿qué le enseña al lector y cómo lo capta, cómo lo captura? Lo captura precisamente abriéndole una puerta, ¿no? Yo pensaba que la coda finalmente era una resolución, una conclusión, ¿no? Si uno puede decir que el preludio es una obertura. De hecho, Roland Dines, un gran guitarrista, decía que el preludio, y eso desde los tiempos del barroco, Vivaldi, Bach, Haydn, el preludio era precisamente para probar el ambiente, para probar los instrumentos, para probar el sonido, y era algo totalmente improvisado. Y cuando el preludio se terminaba, ya se comenzaba la obra pues principal. Pero aquí la coda funciona también como preludio, y por eso digo que este es un libro circular, porque el fin es el principio, el fin es el comienzo, y la coda no es cerrar, sino es un abrir. Incluso se podría llamar la coda como una obertura. Y lo que nos hace la coda finalmente, digamos, darnos cuenta es que la vida siempre continúa, ¿no? Y un autor nunca está satisfecho con nada, ¿no? Eso, Julio Cortázar, a quien le debo demasiado, más de lo que quisiera yo agradecerle, ha dicho que la obra perfecta es imposible y nunca la va a haber. Ningún autor va a estar satisfecho. Si uno está satisfecho cuando cierra un libro, es que ahí hay un problema, ¿no? Entonces, cerrar el libro y esperando más, o incluso no solamente esperando más del libro, sino con un eterno disgusto de lo que se leyó, que el libro se queme, se bote, no se lea o algo, uno puede estar totalmente de acuerdo, pero es eso, esa inconformidad que hace que se lea más de esto de lo otro. A propósito de lo que dice Miguel, y sé que el comentario va a dar mucha risa, yo lo reconozco. A mí me ocurre que cuando un libro me captura, me atrapa, me pone a pensar, siempre me saca del sofá, de la silla, de la cama donde esté leyendo, a comerme un helado de chocolate. Es automático. O sea, siempre busco un helado de chocolate. Ha pasado con libros de todo tipo. O sea, eso es particular, a excepción de la poesía. La poesía me remite a comer sal. Curiosamente, la prosa a comer dulce y la poesía a comer sal. Que normalmente puede ser una arepa, un pastel o algún tipo de vianda, colación, amasijo, que llegue y nos abrace el paladar. Nicolás nos va a regalar una cita a propósito del chocolate y los amasijos, que no tienen nada que ver con lo que él va a leer con toda seguridad, pero que sí nos acercan al corazón de los lectores, que es el propio corazón. Sí, bueno, antes de pasar a la cita, un rápido comentario respecto a lo que dices. Yo creo que tenemos una forma en que la literatura nos mueve, que casi que nos obliga a X o Y cosas. Por ejemplo, en mi caso, no es que me lleve a comer algo, pero si yo estoy leyendo algo que de verdad me interesa y tengo que pararlo por alguna razón, bien sea porque hay que ir a dar una clase o porque nos vamos a reunir con unos amigos, en algún momento, si tengo que subirme a un bus o estoy esperando después de haber hecho ejercicio o algo me dice, saca ya el libro y sigue. No me deja no hacerlo. Me obliga a volver a la lectura, a volver a acercarme. Y de cierta manera también es acá como nos va contando esa historia de Julia Florida a los chicos de la pérgola, como tiene que contarlo, aunque no quisiera a veces contarlo, pero lo tiene que contar, lo tiene que escribir, lo tiene que narrar. Y yo creo que aquí hay una conexión muy bonita que tiene que ver con la relación, y es que mi existencia ahora no es tan clara como lo fue contigo. Cito un texto del libro, me pareció espectacular, esa frase me parece bellísima. Y es que me hizo pensar en un apartado de un texto de Levinas que se llama El tiempo y el otro. Y dice lo siguiente: el pathos del amor consiste en la insuperable dualidad de los seres. En otras palabras, nos está acercando y nos está diciendo, mire, sí o sí tienen que haber dos. Y es que es un amor bien interesante, un amor que no necesariamente tiene que ser carnal, es un amor de admiración, un amor de inmersión, un amor
de mixtura, un amor de pintura y un amor de guitarra. Y es justo que aquellos que estén por allí y que estén empezando a conocer un poco acerca de este libro, que se metan allí porque es un viaje completo, un viaje en pintura. Es como si entras a una paleta llena de acuarelas o tal vez una paleta llena de óleos y empezaras a pintar. No sé si han visto una película con Robin Williams, no recuerdo exactamente el nombre, creo que era Más allá de los sueños, creo que se llama la película. Muy bella, más o menos del 98, si mal no estoy. Ese es de los actores que nunca se ha debido morir. Ah, no, pero para nada, es un genio y su interpretación te llega al alma. En esa película yo creo que podemos ver un poco de esa mixtura, de esa coloratura que implica estar viviéndolo pero a su vez estar pintándolo, y es bellísimo. Y así lo siento que lo retrata Miguel acá en este libro, que de verdad es muy recomendado. Y para aquellos que estén por ahí conectados, por favor, que también vayan contándonos un poco respecto a sus experiencias con la literatura. ¿Cómo se han sentido con los libros? ¿Se han conectado? ¿Qué los hace hacer una buena lectura? ¿De pronto irse a un café? Como algunos profes, por ahí una profesora de acá de la escuela que dice: yo no me puedo concentrar si no me voy a un café. Eso es verdad. Pues de hecho, fíjense, ustedes que son generación, digamos, millennial o ya centennial, que Harry Potter, que la señora Rowling escribió Harry Potter en una cafetería. Es impresionante, en Londres. Estaba absolutamente abstraída en su obra y una circunstancia de vida tremenda, recién divorciada, con sus hijos pequeños, con deudas, con situación económica comprometida. Y lo único que quería hacer era escribir Harry Potter, y se iba a una cafetería, dejaba el coche de su hijita ahí al lado, mientras la niña se dormía ella escribía a puño y letra en cuadernos, ni siquiera con computador, sino de puño y letra salió Harry Potter, lo cual es espectacular. Entonces, bueno, qué bonito que los lectores jóvenes nos cuenten en las redes y donde quieran participar que su experiencia de literatura pues debe ser común, ¿no? Sería bonito que conociéramos qué tanto y qué tal es la experiencia de lectura de los muchachos. Y cómo va regresando poco a poco ese sabor de lo analógico. Sí. Porque si bien tenemos la disposición de lo digital en todo momento, de hecho estamos ahorita transmitiendo en vivo a través de estos espacios digitales y es una gran herramienta. El hecho de poder sentir, el hecho de poder contar así, de pronto no sé, para aquellos que tuvieron la oportunidad de tener un vinilo en las manos o de tener un cassette, que yo creo que para nuestra generación es más cercano a un cassette. Lo que significa eso, lo que significa rebobinarlo para escuchar, lo que significa acercarse o, en buena medida, tocar las cuerdas de una guitarra, tañirlas. No, y hacia allá vamos, porque esta mañana justamente yo tengo una grabadora, les cuento, marca Sony, comprada en el año 2002. Tiene CD y tiene casetera incluida. Y ahorita estoy buscando un equipo que sea de vinilo, de acetato, porque el sonido de la aguja acompañando el sonido de las melodías es absoluta. El tornamesa clásico, eso tiene algo, es algo que nos conecta, ¿no? Hemos llegado a nivel de Spotify o tener plataformas de iTunes, de todo lo que hay ahorita, pero lo clásico, ese sonidito del vinilo. El de la aguja, sí, poniendo... es un lujo. Eso no tiene igual, ¿no? O los discursos viejos, ¿no? Uno dice, bueno, por ejemplo, los discursos clásicos de los líderes políticos del mundo, que hay grabaciones en vinilo, uno dice, wow. O cuando se oyen en gramáfonos. Sí. Eso era todavía más increíble. Y la rocola, que también hay que valorarla. No, pero todavía hay rocolas. Una buena rocola con un par de lo que quieran tomar. En Colombia no originalmente es o qué rico cerveza o aguardiente. Y creo que pasa en todas partes del mundo. La cerveza acompaña a la rocola y el trago fuertecito pero corto. Yo ahí discrepo porque yo para tragos poco, pero sí, digamos, no sé, en ese espacio con una rocola. Una Coca-Cola. Bueno, puede ser, algo así. No, y la Coca-Cola era clásica también, porque la gente había rocolas en los sitios de hamburguesas. ¿Ustedes tocaban los Picapiedra? Conocemos, yo creo que Claro, los conocemos. Claro. Bueno, los Picapiedra son la década de los 50, digamos como una expresión de la cultura que viene de la posguerra. Y la rocola era con hamburguesas y con Coca-Cola malteadas. Bueno, sí. Ese es un estilo bien americano. Sí. Bueno, de Julia Florida, ¿qué más decir? Maestro Miguel, autores que le tocan el alma.
a los cuales usted le rinde homenaje con la novela? Porque se ve que también hay como una devoción hacia estilos, hacia personas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, el primero que tengo que mencionar siempre va a ser Jerome David Salinger, J. de Salinger. Me leí toda su obra, que es muy corta, pero fue impactante la lectura de su obra, no solamente por el clásico, el de Catcher in the Rye, el guardián entre el centeno o el cazador oculto, sino precisamente por Franny Zui. Me encantó un libro que es un diálogo platónico contemporáneo, tiene una calidez filosófica, pero también rústica, telúrica, maravillosa. Ultra recomendadísimo. Franny Zui es un diálogo platónico escrito en el siglo XX. A ese libro le hago homenaje, pero también le hago homenaje a Seymour, una introducción, y Carpinteros, levantad las vigas del tejado, de Jerome, también del mismo Salinger, y a los 9 cuentos también es un homenaje a él. Es decir, cuando yo leí a Salinger, creo que escribí 200 páginas de este libro, bueno, un poco menos, pero Salinger le debo el querer escribir. Luego hay otros autores que están siempre ahí presentes. Por ejemplo, Julio Cortázar, ya lo hemos mencionado. Él fue siempre el que me animó a hacer experimentos narrativos. Más que el contenido, Salinger me dio un motivo para escribir. Cortázar me dio el instrumento para escribir. Y bueno, y luego a los otros autores, por ejemplo Hermann Hesse, que también lo he leído completamente, y me parece que es un gran maestro, pero es un maestro que él mismo lo pide, como lo pide al final Walt Whitman en su poesía Dejadme y seguid vuestro camino. Es un maestro que es por un tiempo y hay que seguir porque si no te hará mal. Entonces le hago un homenaje a Hermann Hesse, pero también es una fuerte crítica a los personajes de Hermann Hesse. Y bueno, también es un homenaje a Thomas Mann fue uno que me dijo: si se puede escribir filosóficamente, yo nunca podré dejar a la filosofía porque ya estoy atado y consumido por ella. Entonces Thomas Mann me dio una razón, pues la literatura también puede ser eminentemente filosófica sin caer en elitismos vacuos. Y bueno, Fyodor Dostoyevsky, digamos que de él no aprendí ni de estilo, ni siquiera de temas, sino de escribir con una, digámoslo así, con fiereza. Digámoslo así, yo no soy en absoluto prolífico como son estos grandes maestros que escriben de una manera impresionante, muy rápida, pero todo el tiempo vivo escribiendo, mentalmente sea así, o incluso digamos frente a la página en blanco durante 3 horas puedo estar pensando y escribir una línea, pero esa línea contiene, digamos así, los matices del pensamiento. Y creo que Dostoyevsky me dio esa cascada de digámoslo así, de narrativa para decir algo, obviamente, para decir algo, y algo muy menor. Pero bueno, en todo caso, estos son como unos que están presentes. Y hay otro que quisiera recuperar aquí también, que es Nikos Kazantzakis. Cuando leí Sorba el griego, me transmitió una idea de literatura jovial, jocosa, ¿no? Lúdica, estética, donde los personajes mismos nos poseyeran, ¿no? Sí, se dice así. Es decir, que ellos mismos cogieran vida propia, ¿no? Como al club, como los personajes de Pickwick, ¿no? De Dickens, como que los personajes ya ellos van a su modo. Y así fue con Julia Florida. Yo cuando la pensaba no era ¿qué le voy a poner a ella?, sino ella ¿qué me está diciendo ahora a mí?, ¿no? Entonces no era como ¿qué construyo? Era, de hecho, las conferencias que da Julia Florida por ahí en la pérgola el mensaje es este, el artista no es eminentemente un creador, es un traductor. O sea, él está ya atado a las formas estéticas, lo que hay que hacer es simplemente dejarlas que fluyan en el papel. Y eso es. Hay una cosa preciosa, y es que nos acaba de decir Miguel exactamente lo que vive un escritor, es qué le dice a él la obra. Me acuerdo muy bien cuando leí la biografía de García Márquez, pues las dos, la de Gerard Martin y la de Dazo Saldívar,
que García Márquez, cuando escribió Cien años de soledad, tuvo la experiencia de ver qué le decían a él los cercadios, qué le decía Remedios la Bella, qué le decía cada uno de sus personajes. Impresionante. ¿Qué le decía Amaranta a Úrsula? ¿No? ¿Qué le decía cada uno de los personajes? ¿Qué le decía a los aurelianos? ¿No? Desde el coronel para abajo. ¿Qué le decía cada momento que él iba narrando? Cada disfrute, digamos, desde la perspectiva del folclore que él nos fue regalando como notario, ¿no? Y eso es increíble. Es increíble. Entonces a Miguel Julia Florida le dijo al oído la obra: fíjense, escriba esto. Y termina el libro y Julia Florida es tan ingrata que se larga, como pasa con todos los personajes de literatura, que viven mientras los están creando y después le dan un beso y una patadita. Y se van. Y se largan. Eso es increíble. Julia Florida ahora se ha ido. Sí. Ahora no, o sea, ahora estoy... son 3 partes de Julia Florida. Es periodo estético, que es este libro, periodo ético, que será el segundo, y periodo religioso, que será el tercero. Kierkegaard. Y bueno, el ético siento que vendrá en 20 años. Pues que ya el ético, Julia Florida está casada y tiene hijos. O sea, tiene que ver cómo se genera eso. Ya el religioso, ya Julia Florida es una mujer anciana. El mundo antes. O sea, ahorita vemos a la Julia Florida estética, que es primavera. Es una mujer pelirroja, voluptuosa y llena de flores en la cabeza. Muy coqueta y muy grandota. Que cuando camina hasta sonríe a la sabana, como decía por ahí don Leandro Díaz. Don Leandro Entonces, pues hay que anotar que vamos a cerrar este podcast, digamos, con una reflexión alrededor de la mujer de Julia Florida. ¿Qué le enseña Julia Florida a las mujeres de hoy, a las filósofas? Es una muy buena pregunta. Muchas gracias. De hecho, este libro tiene... Es una pregunta muy difícil, tengo que pensarlo, porque de hecho este libro, digámoslo así, una intuición pura al estilo kantiano, si se puede decir, esta categoría ahí presente en la sensibilidad y en el entendimiento y en la razón era la mujer. ¿Y qué mujeres? Porque quería expresar algo que no solamente narrativamente hablando, todos los autores reconocen que escribir, uno como hombre, escribir de una mujer es algo muy difícil, pero quería precisamente reconocer ahí como ella, luego el editor me lo quitó, pero yo por ahí decía que la sentía como una madre universal, ¿no? Pero también dice por allí Santo Calavera, ¿no? También es novia, pero también es esposa, también es ¿no? Entonces digamos que la cuestión aquí de entender a la mujer está ahí también muy presente. Finalmente la pregunta incluso ante quién es Julia Florida es ¿quién eres, mujer? Y es algo que, digámoslo así, que obviamente no es una escritura aquí ya analizándolo, no es escritura feminista en absoluto, como la de Marvel Moreno, que me he leído también toda su obra, me encanta, pero creo que es una obra de un gran reconocimiento. Quiero leer esto, un gran reconocimiento a la esencia de la mujer. De hecho, lo acabo de abrir y está ahí el párrafo, no lo tuve ni que buscar. Dice, no solo consiste la aparición de algo en la mezcla de elementos, es la fuerza que los mueve a cada uno, un ímpetu interior del cual surge un fruto tremendo y bárbaro, o al menos más sofisticado. Creo que este es un gran elogio a todas las mujeres, de ser fuego a ser mujer. ¡Wow! Y viendo una chimenea inexistente que nos abraza con su coqueto ardor, despedimos estas voces en la periferia con mucha gratitud hacia el doctor Miguelito y con infinita gratitud hacia Nicolás Contreras. Muchas gracias también a Jesús, que estuvo en el máster.
Muchas gracias a todos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Esto es Voz de la Periferia y yo soy Francisco Tamayo Comienza. Voces en la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERCI. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene.